Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Pero antes de comenzar quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores y ser parte de esta nueva familia. Bienvenidos a todos. Bueno, nos vamos a lo que nos interesa. Como siempre les traigo una nueva historia que conmocionó a todo un país. Este es el caso de Betty Gore, una profesora y madre común de los años 80 que fue asesinada brutalmente por su vecina y amiga un viernes 13 de junio de 1980. Estos hechos fueron de inspiración para que se realizara documentales, además de una película en 1990 titulada A Killing in a Small Town, una serie en 2022 titulada Candy, y en abril de este año 2023 se acaba de estrenar la serie Love and Death. Si aún no has visto esta serie o película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra extraordinaria historia real. Betty Eileen Pomeroy nació el 9 de enero de 1950 en un pequeño pueblo de Norwich, Kansas, Estados Unidos. Se crió en una familia tradicional de clase trabajadora. Era una de los 3 hijos del vendedor de seguros Bob Pomeroy y su madre Berta Pomeroy. Betty, además de ser una chica atractiva, era simpática y muy popular en la escuela. Más tarde conoció a Alan Gore, que era profesor de matemáticas en la universidad. Era un hombre tímido y de apariencia sencilla. Los amigos de Betty se sorprendieron que saliera con Alan, ya que lo veían como un hombre poco atractivo para ella. Pero ambos estaban muy enamorados, razón por la que se casaron en enero de 1970. Posteriormente el matrimonio se mudó al condado de Collin, en Texas, cuando nació su primera hija, Alyssa. Betty se convirtió en maestra de la escuela local, y Alan trabajaba en la empresa Rockwell International dedicada a la automatización y la información industrial. El matrimonio asistía a la iglesia de manera frecuente. Betty era una feligresa activa de la primera iglesia metodista de Lucas en Texas, que no solo cantaba en el coro, sino que también coordinaba el grupo de jóvenes de la congregación y la división de mujeres. Pero la personalidad de Betty rápidamente empezó a cambiar durante la vida de casada. Se volvió emocionalmente dependiente de Alan. Además, el trabajo de Alan requería viajar constantemente. Betty se convirtió en una persona infeliz, afectando también su trabajo como maestra, que en ocasiones se sentía desbordada por los alumnos. Y esto afectó su vida sexual y su matrimonio para planificar su próximo embarazo. El matrimonio se empezó a desmoronar. A Betty le molestaba los constantes viajes de trabajo de Alan, y ese miedo al abandono se hizo cada vez más intenso. Bajo esta rutina continuó su matrimonio por más de casi 8 años. También se dice que es posible que sufriera de depresión posparto. Nuevos amigos. Corría el año de 1977. Una nueva familia de 4 miembros se había mudado a las cercanías de Collin, Texas. Pero además se sabía que esta familia era de clase muy acomodada, ya que Pat Montgomery era un ingeniero electrónico que trabajaba para Texas Instruments, con un salario anual de $70,000 en aquella época, aproximadamente $332,000 de hoy. Y es precisamente en esta empresa donde conoció a su esposa Candy Wheeler, que se desempeñaba como secretaria. Se casaron a principios de la década de 1970 y tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. La familia comenzó a asistir regularmente a la misma iglesia que Betty y Alan. Es aquí donde Candy y Betty se conocieron. Rápidamente Candy se integró y también pasó a formar parte del coro de la iglesia. Así que Betty y Candy se hicieron buenas amigas y más adelante fortalecieron su amistad debido a que las hijas de ambas se convirtieron en muy buenas amigas, que en muchas ocasiones la niña de Betty se quedaba en casa de Candy jugando. Y ambos matrimonios pasaban juntos en reuniones familiares, disfrutando de comidas y también en convivencias de la iglesia. Pero Betty no dejaría sus temores de abandono de Alan por sus frecuentes viajes de trabajo. Siempre estaba quejándose de enfermedades menores y también deseaba tener otro hijo, pero la vida sexual del matrimonio se había desvanecido. Sin embargo,
Candy a sus 29 años estaba temerosa de seguir cumpliendo años y no disfrutar de su vida. No estaba satisfecha con su matrimonio. Ya no se sentía atraída a su esposo, lo que la llevaría a buscar nuevas aventuras y emociones. A finales de verano de 1978, solo 9 meses después de conocerse ambas familias, en la cancha de voleibol de la iglesia ocurrió una situación que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Candy y Alan intentaron hacer una jugada con la misma pelota y chocaron. Fue un golpe inofensivo en realidad y pasó desapercibido para todos los demás. Pero para Candy fue una revelación. Había sentido la fragancia de Alan y esto le pareció muy sexy. Durante varias semanas Candy había estado hablando con sus amigas sobre tener una aventura. Quería algo que cambiara su vida. Estaba muy aburrida con su matrimonio y les había dicho a sus amigas que quería sentir fuegos artificiales. Pero a primera vista no parecía tener nada que ver con Alan, ya que no era tan atractivo a los ojos de Candy. Lo que sí se veía es que Alan se parecía mucho a ella, amante de los niños, algo extrovertido. Cantaba en el coro, ayudaba a organizar los equipos deportivos, además tenía muy buen sentido del humor. Y de repente había comenzado una pequeña complicidad entre ellos. Alan parecía bromear con ella más de lo que bromeaba con las otras mujeres en la iglesia. De vez en cuando le guiñaba un ojo con picardía, como si compartieran algún pequeño secreto. Después de la práctica del coro, los dos ocasionalmente charlaban un poco más de lo necesario. A medida que pasaban las semanas, ella empezó a fantasear sexualmente con aquel hombre que olía tan bien, hasta que se presentó la oportunidad de confesarle lo que sentía hacia él. Una noche después de la práctica del coro, Alan ya estaba subiendo a su coche. Candy se acercó al lado del pasajero y abrió la puerta. Y le dijo que quería hablar con él en algún momento de algo que le estaba molestando. Pero Alan le pidió que se lo dijera en ese mismo momento. Candy aceptó y se sentó en el asiento del copiloto y le soltó que estaba pensando mucho en él y no estaba seguro de si él podía hacer algo al respecto o no, y que estaba cansada de tenerlo en su mente. Tras confesarle, Candy rápidamente salió del coche y se apresuró a cruzar el estacionamiento. Alan se sintió sorprendido, halagado y también un poco ridículo, ya que le costaba creer que otra mujer estuviera interesada sexualmente en él. Además, Candy era considerada como la mujer más atractiva de la iglesia. Era todo lo contrario a Betty. Candy siempre estaba activa en la iglesia, segura de sí misma y se relacionaba con todos. A partir de esa confesión, Alan pensó mucho en Candy durante los siguientes días y se preguntó si diría algo más la próxima vez que se vieran. Pensó en llamarla, pero luego se desanimó. Aproximadamente una semana después, Alan volvió a ver a Candy tras finalizar otro partido de voleibol de la iglesia. Ambos se quedaron para limpiar el gimnasio y luego marcharse juntos hacia el estacionamiento. Cuando llegaron al coche, Alan le preguntó a Candy si tenía algo en mente. Candy le invitó a entrar en el coche. Alan se sentó en el asiento del copiloto. Seguidamente, Candy le preguntó si estaba dispuesto a tener una aventura. A pesar de toda su preparación mental, Alan no estaba preparado para algo tan directo y respondió que no estaba seguro de hacerlo, ya que hace años Betty había tenido una aventura y Alan había sufrido muchísimo y no quería hacer lo mismo con Betty porque realmente la quería. Candy obviamente se sorprendió al darse cuenta de lo mucho que Alan había pensado en su respuesta, así que no le quedó otro remedio que decirle que ella también amaba a su esposo y que su intención no era destruir su matrimonio, sino solo de sexo. Pero además Betty se había quedado embarazada nuevamente, y esto hizo que Alan se lo pensara 2 veces antes de cometer cualquier error. Candy simplemente le dijo que solo quería un poco de diversión y sexo y que no pretendía ir más allá, pero le aseguró que no volvería a mencionar el tema. Y de repente Alan se inclinó sobre el asiento y besó suavemente a Candy. Luego salió rápidamente del coche. Pero pasaron casi 3 semanas hasta que Alan la volvió a llamar para invitarla a almorzar y ver si podían hablar más de aquel tema. Se encontraron en un pequeño restaurante. Alan la sorprendió regalando a Candy una tarjeta de cumpleaños donde decía: para el último de los amantes candentes. Candy quedó encantada con el regalo. Y así pasaron el rato hablando sobre sus parejas, los niños, pero también tocaron el tema de la aventura y sus temores de si esto les llevaría a perder sus familias si se descubriera. Más tarde ese día se despidieron sin llegar a nada en concreto. Pero a partir de ahí, Alan llamaba a Candy con más frecuencia para seguir planeando su encuentro como amantes. Y cada vez más las llamadas por ambas partes se hicieron más habituales. Y cada vez Alan estaba más cómodo hablando del tema.
A finales de noviembre, Candy invitó a Alan a almorzar a su casa. También decidió que si Alan no se decidía pronto, ella dejaría por completo la idea de la aventura. Después de comer, se sentaron en la sala y crearon una lista donde acordaron respetar varios puntos. Si alguno de ellos alguna vez quería poner fin a la aventura, por la razón que fuera, terminaría. No se hicieran preguntas. Si alguno de los dos se involucraba demasiado emocionalmente, la aventura terminaría. Todos los gastos, como comida, habitación de motel, gasolina, se compartirían por igual. Se reunirían solo entre semanas mientras sus parejas estaban en el trabajo. Candy estaría a cargo de preparar el almuerzo los días que se encontrarían, para que pudieran tener más tiempo. Candy estaría a cargo de conseguir una habitación de motel y se reunirían un martes o un jueves una vez cada 2 semanas. Eso era porque Candy estaba libre solo los días en que su hijo pequeño asistía al preescolar. Finalmente, habiendo verificado todas las precauciones posibles como si de una gran misión se tratara, fijaron la fecha de inicio de la aventura el 12 de diciembre de 1978. Ese día Candy pasó la mañana preparándose. Primero dejó a su hija en la escuela, luego dejó a su hijo pequeño en el preescolar. Cuando regresó a casa, preparó la comida, llevó una botella de vino y un poco de postre. Pero tampoco se olvidó de llevar algunas prendas interiores. A las 11 estaba en su camioneta buscando un motel cerca de la oficina de Alan. Encontró uno justo en la autopista, a solo 2 o 3 minutos de Alan. Candy fue directamente al teléfono de la habitación y llamó a Alan al trabajo para darle la ubicación. Alan estaría allí en solo unos minutos. A partir de ese día ambos se encontrarían tal como acordaron en la lista. Además, variaban de moteles para hacer sus encuentros más emocionantes. Alan nunca había estado con ninguna otra mujer en su vida excepto Betty. Candy y Alan habían llegado a esperar con ansias sus conversaciones diarias, sus confidencias compartidas. A medida que pasaba el tiempo, parecían menos amantes y más mejores amigos. En febrero, después de solo 2 meses y medio, la relación se estaba volviendo más seria. Un día, durante un almuerzo, Candy le confesó a Alan que estaba teniendo sentimientos hacia él. Pero él solo le contestó que no era lo que acordaron. Aunque disfrutaba de su compañía, Alan tenía claro de no enamorarse de Candy. Durante los servicios religiosos, algunas veces se atrevían a tocarse las manos a escondidas o intercambiaban miradas cómplices. Otras veces perdían el tiempo hablando horas por teléfono. Unos días después, Candy y su familia se fueron de vacaciones por unas semanas y Alan la extrañó durante ese tiempo, pero también se dio cuenta cuánto trabajo daba tener una aventura. Tras el regreso de las vacaciones de Candy, retomaron sus encuentros. Pero esta vez la conversación se centró en el embarazo de Betty, que ya tenía 7 meses, y Alan se estaba poniendo cada vez más temeroso con esta aventura, ya que jamás se perdonaría si Betty se pusiera de parto y él no estuviera a su lado. A principios de junio, le dijo a Candy que pensaba que deberían suspender la aventura por un tiempo para que pudiera estar disponible para Betty en todo momento. Candy estuvo completamente de acuerdo. Alan amaba eso de Candy. Ella era muy comprensiva. Tras unas semanas, ambos extrañaron esas escapadas, donde solo disfrutaban del momento y complicidad. Pero a pesar de eso, ellos respetaron la decisión que habían tomado. Por su parte, Candy algunas veces se sentía culpable por su esposo Pat. Estaba segura de que él no tenía sospechas sobre su aventura con Alan. Además, Pat confiaba en ella y apreciaba mucho a su amigo Alan, por lo que jamás se imaginaría que ambos tuvieran una aventura. Pero la verdadera actitud engañosa de Candy salió a la luz en junio, cuando organizó una cena. El verdadero propósito de la cena fue un baby shower sorpresa para Betty. Pues sí, Candy pensó que sería divertido. No se le ocurrió pensar que podría ser incómodo, ya que precisamente había estado acostándose con el esposo de su amiga Betty. Bethany, que es como la llamaron, nació a principios de julio y Betty volvió a sonreír y a disfrutar de su familia por un tiempo. Como suelen hacer los bebés, la niña acercó más a sus padres. Sin embargo, la sensación no duró mucho. Ahora que Alan no necesitaba estar de guardia todo el tiempo, él y Candy reanudaron su relación sexual a finales de julio. Pero aquella pasión parecía que se había apagado. Alan también notó a Candy como más reservada que de costumbre. También había algo más. Por primera vez, Alan se sentía culpable. Pensó en Betty, que estaba sola en casa cuidando de las 2 niñas, y se replanteó si quería continuar viendo a Candy. En la siguiente fecha de salida, Alan tuvo problemas para asistir a ese encuentro, ya que Betty le pidió que se quedara en casa para ayudarla.
Así que Alan se las ingenió para llamar a Candy y comunicarle que ese día no podía salir y que se quedará en casa apoyando a Betty. Obviamente esto enfadó mucho a Candy y le colgó el teléfono. Pero Betty había empezado a sentir la distancia de Alan, lo que le hacía pensar que ya no la quería porque quizás estaba gorda y que ya no era atractiva después de dar a luz. Se sintió rechazada en varias ocasiones y así se lo hizo saber a Alan con lágrimas en los ojos. El lunes por la mañana Alan telefonó a Candy pidiéndole que necesitaba hablar con ella con urgencia. Acordaron reunirse para almorzar y Alan le contó toda la historia de ese viernes por la noche, que Betty estaba muy molesta y muy triste por su rechazo y distanciamiento, por lo que Alan decidió terminar las salidas con Candy, pero ella tampoco se lo tomó bien esta decisión repentina. Candy le pidió a Alan que no se precipitara a tomar esa decisión. Quizás era algo pasajero que Betty se sintiera así. El problema quedó sin resolver después de ese encuentro, pero hablaron varias veces por teléfono durante las próximas semanas. Cada vez Candy se volvía más fría. No podía soportar la idea de que Alan tuviera tan poca consideración por sus sentimientos. Alan le recordó el acuerdo que habían escrito en un principio. Ambos se usaron el uno al otro para llenar los vacíos en sus matrimonios, pero que ahora estaban pasando unos límites que ya no eran justos para sus parejas. Semanas después, Betty cayó en una profunda depresión que duró varias semanas. Al principio, Alan pensó que podría ayudarla pasando más tiempo con ella, pero pronto empezó a quejarse de dolores repentinos en el cuello y hombros. Estaba deprimida la mayor parte del tiempo, especialmente después de que regresó a trabajar en la escuela a principios de septiembre. Comenzó a ver a su médico de cabecera, que le recetó analgésicos para aliviar algunas de sus molestias. Ese mismo mes, Alan cambió de trabajo a una empresa más pequeña de telecomunicaciones que no le obligaban a viajar y dejar sola a Betty. La próxima vez que Alan habló con Candy, le dijo que debido al nuevo trabajo ya no podría verla tanto. Candy estaba molesta, estaba empezando a temer el final inevitable de esa relación, pero le preguntó a Alan si no podía verse al menos una vez más. Alan accedió. Candy claramente estaba teniendo dudas acerca de romper la aventura. Se había vuelto demasiado dependiente de Alan. La próxima vez que se vieron no se molestaron en ir al motel. En cambio llevaron su almuerzo de picnic a un parque. El clima era tan agradable que le dio un aura agridulce a la conversación, ya que habían decidido ponerle fin a sus encuentros. Aunque en el fondo Candy estaba convencida de que Alan la volvería a buscar. Aconsejados por amigos de la iglesia, a la semana siguiente, Alan y Betty decidieron asistir a un encuentro matrimonial para recuperar su matrimonio. Comenzaron con una cena de viernes por la noche en la que se explicaron las reglas. Las parejas debían estar uno al lado del otro en todo momento. Los televisores no debían encenderse en las habitaciones. Los periódicos estaban prohibidos. Nada debió interponerse en el cambio de la comunicación de las parejas. Y para ello les hacían escribir preguntas sobre sus sentimientos. Una vez que habían escrito sus respuestas, intercambiaban cuadernos, se leían las respuestas y luego discutían cómo les hacían sentir esas respuestas. Alan y Betty, como la mayoría de las parejas que ingresaron al programa, se mostraron escépticos al principio. Sonaba tonto escribir cosas en un cuaderno, pero no tenían opción si querían salvar su matrimonio. Alan se alegró de ver que Betty realmente estaba respondiendo a este programa. La sesión de encuentro avanzaba a través de comidas y charlas motivadoras. Se animó a las parejas a no mantener ninguna conversación con otras sin incluir a su cónyuge por completo. Durante el tiempo que estuvieron juntos en el encuentro matrimonial, Alan y Betty ciertamente comenzaron a sentirse más cercanos, después de confesarse sus miedos y sus errores. Betty estaba muy feliz y orgullosa de ser parte de esta reunión. Posteriormente, en el clímax emocional, todos se volvieron a casar en una ceremonia en la que se guiaron mutuamente a través de los votos tradicionales. Y por fin llegó el día de regresar a casa, no sin antes pasar por casa de Candy para recoger a las niñas que se habían quedado al cuidado de Candy. Alan fue a la puerta mientras Betty esperaba en el coche y cruzaron unas cuantas palabras sobre cómo había ido la sesión y Alan contestó que muy bien. Cogió a las niñas y se marchó. A la mañana siguiente, Alan todavía estaba emocionado mientras se vestía para el trabajo. Su vida había cambiado. Quería concentrar todos sus pensamientos y sentimientos en su matrimonio, que volvió a ser lo más importante de su vida. Sin embargo, cuando llegó al trabajo, sabía que tarde o temprano tendría que llamar a Candy. Se volvieron a ver una semana después, donde Alan le dijo a Candy que no quería hacerla sentir mal, pero que ahora más que nunca quería recuperar por completo a su familia. Candy se dio cuenta que Alan estaba inseguro,
por lo que ella decidió dar el primer paso para dejar esa relación y terminar por completo. A partir de este momento, ambas parejas continuaron sus caminos. Poco tiempo después, Candy y su esposo Pat también asistieron a una sesión de encuentro matrimonial, pero no tuvieron el mismo efecto que Betty y Alan. Aunque ambas parejas iniciaron el verano de 1980 con una sensación de paz y felicidad en sus vidas, eso pronto cambiaría. El asesinato de Betty Gore. El viernes 13 de junio de 1980, a las 10 de la mañana, Candy acudió a la casa de Betty para preguntarle si le parecía bien que su hija se fuera con ella al cine y se quedara a dormir en su casa. Desde ese momento nunca se volvió a saber qué pasó realmente en la casa de Betty. Ese mismo día, Alan se fue de viaje de negocios por un par de días, pero apenas llegó a su destino, Alan llamó a Betty para comunicarle que llegó muy bien, pero Betty nunca contestó. Durante el día, Alan intentó contactar con Betty en varias ocasiones, pero sin éxito. Alan obviamente se preocupó y llamó a Candy para preguntarle si sabía algo de Betty, pero ella le contestó que no se preocupara, ya que por la mañana había pasado a recoger el traje de baño de su hija y que Betty estaba muy bien. Pero Alan no estaría tranquilo hasta localizar a Betty. Por eso, siguió insistiendo con las llamadas a su casa. Ya entrada la noche, optó por molestar a sus vecinos. Uno de ellos fue Richard Parker, al que le pidió que comprobara que Betty estuviera en casa, ya que no conseguía localizarla. En ese momento, el vecino, acompañada de otros vecinos, acudieron a la casa. Tocaron insistentemente la puerta, pero nadie respondió. Así que tomaron la decisión de entrar por sus propios medios. Bajaron por el pasillo hasta el baño, encendieron las luces, cuando de repente un pequeño bebé levantó la cabeza de la cuna. Empezó a llorar. Había estado allí casi todo el día y al parecer no había sido alimentado ni cambiado el pañal. Tras coger al bebé, se percataron que había sangre en el suelo que llegaba hasta el lavadero, donde encontraron una macabra escena. El cuerpo de Betty estaba en el suelo con unas heridas parecidas a disparos de escopeta. A los pies de la víctima se encontraba un hacha. Lamentablemente, Alan se enteró de la terrible noticia por uno de sus vecinos. Betty había sido atacada en su propia casa y que falleció a causa de unos disparos. Tras la investigación se dedujo que el supuesto asesino o asesina había limpiado la escena del crimen antes de marcharse, dejando restos de sangre a su paso. Y al parecer también se había duchado en la misma casa donde minutos antes había cometido el asesinato. También apareció una huella digital en la escena del crimen, además de una huella de zapato que no coincidía con la huella de Alan, por lo que se descartó que él fuera el asesino. Pero muy lejos de lo que pensaron al ver el cuerpo, Betty había fallecido tras recibir 41 hachazos y no de disparos como se creyó en un principio. Durante las investigaciones del caso, en medio de las interrogaciones a los sospechosos más cercanos, en principio Alan mintió negándose que tuvo alguna aventura, pero más tarde, al darse cuenta que posiblemente le perjudicaría en la investigación, optó por confesar que había tenido una aventura con Candy Montgomery, una declaración que alertó a los detectives interrogando a la sospechosa tras finalizar el funeral de Betty el 16 de junio. En ese momento, Candy aseguró que no tenía nada que ver con el asesinato y que cuando esa mañana fue a casa de Betty no había logrado hablar con ella ni haber entrado a la casa. Lo que no sabía es que una niña, amiga de la hija de Betty, la había visto salir de la casa de la víctima. Tras una larga investigación a Candy y a la espera de saber a quién correspondían las huellas dactilares, Candy fue incriminada y acusada de haber asesinado con 41 hachazos a Betty. Posteriormente fue llevada bajo detención preventiva el 27 de junio y se le impuso una fianza de $100,000. Durante su detención, algunas reclusas vieron que Candy tenía varias lesiones y moratones por el cuerpo, teniendo un gran corte en el dedo del pie, que correspondía a un corte por un hacha o un cuchillo. Pero no nos olvidemos de que Candy, tras asesinar a Betty, se dio una ducha en la misma casa, dejó a la niña pequeña de Betty llorando en la cuna y se marchó tan tranquila y continuó con su día como si nada hubiera pasado. Candy, con la ayuda de su abogado Don Crowder, preparó su defensa. Ella confesó el asesinato de Betty en una sesión de hipnosis con el psiquiatra Fred Faison. Mismo argumento se usó en el juicio. Afirmó que visitó a Betty para recoger un traje de baño para la hija de Betty, Alisa, que ese día se quedaba en casa de Candy a pasar la noche. Mientras estaban en la casa de Betty, esta confrontó a Candy sobre la aventura con Alan, pero le dijo a Betty que aquello sucedió hace mucho tiempo.
Pero de repente Betty salió de la habitación con un hacha, con la que amenazó a Candy para que nunca volviera a ver a Alan, a lo que Candy accedió. Mientras recogía el traje de baño de Alyssa, Candy se disculpó con Betty, lo que según ella hizo que Betty se enojara aún más y la empujara al cuarto de limpieza. Candy afirmó que ella y Betty tuvieron una larga lucha que le provocó cortes en el dedo del pie y la cabeza. También alegó que logró quitarle el hacha a Betty y lo usó en defensa propia antes de que Betty pudiera atacarla nuevamente. Durante la pelea, Betty le dijo a Candy que se callara, lo que provocó que Candy la golpeara con el hacha hasta el punto de agotamiento total. Durante su sesión de hipnosis, Candy también afirmó que sufrió un trauma infantil que se desencadenó cuando le dijeron que se callara. La defensa de Candy afirmó que sí, que Candy era la autora del crimen, pero que había sido en defensa propia, ya que Betty le había atacado al descubrir la infidelidad de su marido con ella. Durante el juicio, el jurado objetó que la víctima había recibido nada menos que 41 hachazos, un número que iba más allá de un acto de defensa propia. Más tarde, el testimonio del psicólogo dedujo que durante el ataque, Candy actuó por un trauma que tenía desde la infancia y que la llevó a ese nivel de violencia. Después de un juicio de 8 días, donde la defensa argumentó que Candy actuó en defensa propia, llegaron las declaraciones claves para el jurado. Y tras 4 horas de deliberación, concluyó a favor de Candy Montgomery, absolviéndola completamente del caso. Sí, así como lo oyes. Nadie pagaría por la muerte de Betty. Candy fue absuelta de los cargos de asesinato en octubre de 1980. Los psiquiatras testificaron en el juicio y afirmaron que Candy tenía una reacción disociativa, lo que la llevó a golpear a Betty repetidamente. El incidente también estuvo protegido por la ley Stand Your Ground de Texas, que permite el uso de fuerza letal si es necesario para prevenir un crimen violento como las amenazas violentas de Betty contra Candy. Por eso Candy fue declarada no culpable por motivos de defensa propia. El jurado la absolvió de los cargos de asesinato el 29 de octubre de 1980. No estuvo en la cárcel ni un solo día. Candy Montgomery y su nueva vida. Tras admitir el asesinato de Betty Gore y ser absuelta por el jurado, Candy y su familia iniciaron una nueva vida en Georgia, aunque su matrimonio acabaría en divorcio meses más tarde. Candy adoptó su apellido de soltera, pasando a llamarse Candy Wheeler. Irónicamente, Candy se convirtió en trabajadora de salud mental y ha vivido su vida fuera del ojo público. Según explicó una revista en 2021, Candy estaría trabajando como terapeuta, llevando una vida de lo más normal, como si no hubiera ocurrido nada aquel 13 de junio de 1980. En la actualidad, tiene 73 años. Pat Montgomery fue leal a Candy durante todo el caso judicial. Pat también hizo un cambio de nombre, según los informes, pasando a llamarse James Montgomery. Se desconoce su paradero actual. Solo unos meses después del juicio, Alan Gore se volvió a casar con una mujer llamada Elaine Cliff y se mudó con sus 2 hijas. El matrimonio terminó en divorcio y Alan perdió la custodia de sus hijas, quienes se mudaron con los padres de Betty. Según Facebook, parece que Alan Gore ya no está separado de sus hijas, ya que todos son amigos en la plataforma y han estado en contacto públicamente. Actualmente está jubilado y vive en Sarasota, Florida, con una nueva pareja desde 2016. En una entrevista en el año 2000, la hija mayor de Alan Gore, Alyssa, declaró que sus padres se habrían separado y las cosas hubieran resultado diferentes. Sé que mamá y papá se habrían divorciado. Creo que ella le habría dejado y nos habríamos mudado de regreso a Kansas. Hoy, Alyssa Gore Harder, de 48 años, está casada con su esposo John Harder desde 1996 y actualmente trabaja como controladora comercial. La pareja tiene 2 hijos y vive en Kansas. Bethany Gore, con 43 años, trabaja en educación, al igual que su madre maestra de escuela. Recientemente fue nombrada subdirectora. Está casada con Chad Mickey desde 2011. Tiene 4 hijos y a una de sus hijas la llamó Betty, igual que su madre. Ambas hermanas no quisieron comentar nada sobre la nueva serie, pero sí se preguntaban si Candy vivía tranquila con lo que hizo y si alguna vez se acordó y pensó en ellas. Una historia de amor prohibida que desencadenó uno de los asesinatos más destacados en los años 80 en Estados Unidos
y que después de 43 años sigue siendo una de las historias de crímenes más macabras e injustas. Y así llegamos a la parte final de esta historia macabra, con un final que a muchos nos llena de indignación y que al parecer el jurado compró su versión de los hechos y la dejó como una mujer totalmente libre. Bueno, si te gustó el video, no olvides apoyar con una suscripción, activar la campanita, darle like o comentar o dejarme sobre todo en los comentarios una nueva sugerencia y puede que sea la próxima historia de película. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. ¿Estoy bien todo? Arreando. Jabuba, jabuba.